Son las 7:24. Recibimos ahora al doctor Ernesto Götzer, un médico especializado en salud pública, razón por la cual ha sido jefe nada menos que el Instituto Nacional de Salud. Muy buenas noches, doctor Götzer. Buenas noches, Fernando, y a toda su teleaudiencia. Yo quisiera preguntarle, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cuál es la razón por la que la cifra de infecciones, hospitalizaciones y muertes ha subido tanto, y en qué podemos mejorar nuestra lucha, la del Estado y la de los ciudadanos, contra la pandemia? Pienso que hay causas que vienen desde el inicio de la gestión de la pandemia, que se manejó con un enfoque más bien recuperativo, medicalizado, en el que se buscaba el tratamiento para un problema de salud pública, que lo que necesita es un enfoque preventivo, ¿no? Entonces ahí comienzan los problemas. Luego, la utilización de una serie de medidas erradas, como las pruebas rápidas, el tratamientos que realmente no existen, bueno, eso sumado a un sistema de salud debilitado por años en que no se ha invertido adecuadamente, unas diferencias sociales, ha producido un problema grande. Sin embargo, durante los siguientes meses se pudo haber introducido cambios importantes, como por ejemplo de cosas que se han reclamado durante casi toda la pandemia por una serie de expertos y de líderes. Por ejemplo, el rastreo de contactos. Países como Liberia, Uganda, Vietnam han utilizado esas herramientas, para no hablar de Taiwán, de la propia China y otros, que han permitido contener la pandemia y evitar que se expanda. Es decir, que no es un problema solamente de las condiciones socioeconómicas, que también han potenciado lo que ha pasado, pero a mí me parece que la causa central es un enfoque errado en el que se ha priorizado el tratamiento de algo que no tiene tratamiento. Los saludistas sabemos que frente a una epidemia, las medidas preventivas son las que tienen que primar. O sea, se puede tratar de prevenir que no haya contagio, pero una vez que se ha producido el contagio, no hay un tratamiento. No hay un tratamiento específico. Obviamente que sí hay un tratamiento para manejar la progresión de la enfermedad, como por ejemplo la oxigenoterapia. Hay algunos medicamentos que tienen su lugar dentro de los hospitales, pero de manera ambulatoria no hay nada que permita cortar con la enfermedad. Entonces también esas guías de tratamiento que se hicieron el año pasado han confundido mucho a la gente, a los propios médicos que han sobremedicado, a los pacientes que se han automedicado con fármacos que le han hecho demorar la búsqueda. Entonces, esos son los problemas que se traen. Los otros problemas tienen que ver con la inestabilidad política del país, que para el Ministerio de Salud se traduce en que hemos tenido 6 gestiones ministeriales con 5 ministros. Entonces, como usted comprenderá, eso debilita a los equipos técnicos, porque cada uno de ellos quiere darle un enfoque o tener un grupo de expertos que considera que son los más apropiados, y esto ha debilitado, por ejemplo, las respuestas para tener un buen plan de vacunación. La vacunación se ha podido hacer, el Perú lo ha hecho antes y lo ha repetido muchas veces en su medio, que Perú ha vacunado 20 millones en 6 semanas. Pero no con inyección, ¿no? Eran gotas, es un poco más fácil, y no más vacunas, no dosis que requerían estas temperaturas tan bajas, etcétera. Hay particularidades. Yo no quiero decir que lo estamos haciendo bien, pero hay algunas particularidades de esta campaña de vacunación, ¿no? Ciertamente, pero lo que me refiero es que el año pasado se tenía que haber preparado, porque un plan de vacunación de esa naturaleza, y con la complejidad que usted está señalando, de que sea uninominal, de que tengamos diferentes tipos de vacunas para una misma enfermedad, en la que tenemos que ubicar a cada persona. No es que vacuno yo como cuando vacunamos los 20 millones, sí se utilizaron inyectables, pero la diferencia fue que las vacunas eran 2, para la rubiola y el sarampión sí eran inyectables. Se podían aplicar casa por casa, con barridos, y se vacunaba a personas de menos de 40 años, imagínense, de 40 años para abajo. Entonces, sí se ha podido hacer, pero eso fue producto de un plan que se preparó en 3-4 meses. Y después se hizo una programación,
después las vacunas eran tiempos distintos, se pudo comprar a tiempo. Entonces, evidentemente que en este caso es mucho más difícil, pero si hubiéramos tenido un equipo de gente preparando ese plan de vacunación desde el año pasado, cuando llegaban las vacunas, se tenían que hacer simulaciones antes y ya se podía ver las estrategias y cómo cambiar rápidamente. El cambio último que se ha hecho me parece bastante adecuado, porque ahora se ha hecho de el enfoque territorial. El enfoque territorial. Sí. Y el uso de los datos de la RENIEC, eso me parece muy, muy, muy acertado. Ahora necesitamos que vengan las vacunas y que se gestionen, ¿no? El adelanto de vacunas, trabajar con otros países, con organismos internacionales para adelantar vacunas que van a llegar. El país ha comprado 48 millones de dosis y entonces tiene que traerlas para poder vacunar adecuadamente. Otra cosa importante es que los expertos del Ministerio de Salud y la academia, con todas las personas que están trabajando en esto, deberían discutir rápidamente, por ejemplo, si se justifica tener un cambio adicional en la estrategia de vacunación que sería, por ejemplo, para las personas que están recibiendo la vacuna de ARN mensajero, es decir, Pfizer, cuando llegue Moderna, que se dé una primera dosis con 6 o más semanas de diferencia. Entonces, en vez de vacunar, si tenemos 4 millones de dosis, vamos a vacunar a 4 millones de personas. Pero en este momento, como está programado, de acuerdo a los estudios, de acuerdo a lo que dice el productor, podríamos vacunar solamente a 2 millones. O sea, lo que usted propone es prolongar el lapso entre la primera y la segunda dosis, de manera que las vacunas en general que lleguen no se reserven para la segunda dosis, sino se apliquen a más personas, con la condición de que se prolongue el plazo hasta por 6 semanas para la segunda dosis. ¿Estoy comprendiéndolo bien? Sí, solamente para las vacunas de ARN mensajero, porque hay estudios que muestran que a 2 semanas después de la primera dosis hay una protección, en algunos casos de 80, otros hasta 85%, que es lo que dan otras vacunas. ¿Y por qué no se aplica? Lo que usted dice parece a una persona que no es un especialista en salud pública como yo, muy razonable, porque efectivamente permitiría dar una primera dosis a más gente y disponer del tiempo para esperar que vengan nuevos lotes. ¿Por qué no se hace? No se hace porque los estudios con los cuales se han aprobado esas vacunas señalan que debe vacunarse la primera dosis el día 1 y el día 21 la segunda dosis. Entonces es así como se han aprobado. 3 semanas y no 6. 3 semanas y no 6. De manera que se guardan lotes para la segunda en vez de aplicarla a más personas. Es que así fue como se estudió. Pero ¿por qué lo digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque en Gran Bretaña se decidió, haciendo una evaluación teórica, hacer este espaciamiento hasta por 12 semanas y luego se han hecho otros estudios a las 6 semanas y se ha encontrado que eso tiene una eficacia de protección similar. Entonces, no lo estoy diciendo porque se me ocurre. No, yo sé que hecho. Sí, yo sé. De acuerdo. Permítanos ir a una pausa, por favor, después de la cual quisiera que nos hable sobre un punto que no hemos abordado y que es, sin embargo, crucial y dramático, que es el del oxígeno. ¿Por qué se ha llegado a esta situación en la que incluso hoy hay hospitales públicos que no cuentan con el oxígeno necesario para salvar vidas? Nos va a explicar usted, por su experiencia en el sector público, después de una breve pausa. Estamos conversando con el doctor Ernesto Gosser, especialista en salud pública, es jefe del Instituto Nacional de Salud, que nos ha expresado su punto de vista siempre críticos, independientes y claros respecto a los errores que se han cometido en la gestión de la pandemia. Algunos de ellos nos ha dicho por la inestabilidad política y otros por deficiencias en la concepción. Se ha referido a los tratamientos y ha hecho propuestas concretas para la utilización para más personas de los lotes que se reciban si es que se posterga hasta 6 semanas la aplicación de la segunda dosis. Y quedó pendiente el tema del oxígeno, doctor Gosser. ¿Por qué han habido tales carencias y ha habido tales dificultades para paliar necesidades que, sin embargo, eran evidentes y previsibles?
permítame precisar antes, en el aplazamiento de la segunda dosis se refiere solamente a las vacunas de ARN mensajero, la de Sí, Pfizer sí, y a las Moderna. dos, sí, Pfizer y Moderna, sí, sí. Ya. Y con respecto al oxígeno, lo que ocurre es que ahí viene, la causa es que la inversión que se ha hecho en los últimos años en la construcción de hospitales, una de ellas es que la construcción de hospitales tiene que estar acompañada de plantas de oxígeno y no se han construido muchos hospitales. Los hospitales antiguos no lo tienen, no hemos estado preparados para un volumen tan grande de demanda. Y también otro problema es que hace unos 10 años se dio una norma para, solamente permitir que el oxígeno medicinal fuera de 99%, cuando en otros países y la OMS acepta entre 93 a 95%. Entonces ahora se ha regresado a esto y se están construyendo plantas de oxígeno en todas partes. Sin embargo, esto está generando algunos problemas en algunos hospitales que hemos visto. Antes de hablar, por favor, sobre esos problemas, permítame mostrar los datos que nos acaban de llegar del MINSA sobre los resultados en las últimas 24 horas. Como usted puede ver, se ha vuelto a superar la cifra de 400 muertos. Hemos llegado hasta 417 muertos en las últimas 24 horas, lo que significa que la leve baja que se registró ayer vuelve a ceder lugar a una cifra superior a los 400 muertos. Al mismo tiempo tenemos ahí cifras elevadas de nuevos casos y de hospitalizaciones, ¿no? Antes de regresar al tema del cual estaba hablando, a lo que es el oxígeno, ¿a qué atribuye usted esta fluctuación y esta nueva alza del número de casos y de muertes? La situación que estamos viviendo ahora es un lamentable encuentro entre algunos excesos más que excesos, comportamientos inadecuados que se han producido en las últimas semanas, sobre todo visitas, fiestas, reuniones durante Semana Santa, y la presencia de variantes, especialmente la variante brasileña, que ya había aparecido entre noviembre y diciembre y ha comenzado a crecer en enero y ahora ha causado una explosión. Entonces se ha encontrado nos ha encontrado con la guardia abajo, pero la variante brasileña, que ahora probablemente, si la estudiamos adecuadamente, vamos a encontrar que debe ser el 80, el 90% de todos los casos, porque lo que estamos viendo es que los contagios son muy acelerados. Ya se ha mencionado, desde enero veíamos que casi la mayoría de los casos, y hay incluso algunos análisis que ha hecho el Instituto Nacional de Salud, se ha encontrado que hasta el 80 o 90% de las familias tenían a todos sus miembros infectados. El año pasado eso era, digamos, el 20% de los casos era así. Entonces, eso ya indicaba epidemiológicamente que había una variante. Y esto en la práctica genera una suerte de una nueva epidemia, con el mismo virus, pero es un nuevo tipo de epidemia, porque se contagia más rápido. Nueva epidemia, salvo que la misma vacuna sirve para esta variante. Sí sirve, felizmente. Reduce un poco, pero esa reducción es más bien técnica. Preferiría decir que hasta ahora lo que se muestra es que en términos poblacionales, todas las vacunas que tenemos todavía sirven, ¿no? Sirven para estas variantes. De acuerdo. Ahora regresemos entonces, una vez constatado estas cifras entristecedoras y una vez expresado nuestro pésame a las familias de esas 417 personas fallecidas en las últimas 24 horas por el coronavirus, quisiera regresar al tema del oxígeno. ¿No se previó que habría una segunda ola, pese a que parece ser un clásico de las epidemias, ¿no? Ese es parte de ese concepto, esa concepción que he mencionado y que usted ha señalado también al regresar, en el resumen. Si yo pienso que tengo que tratar y que voy a actuar reactivamente, entonces
voy a estar sufriendo estos problemas permanentemente. ¿Qué debe ocurrir cuando caiga esta segunda ola? Lo que debe ocurrir es que se deben mantener los equipos, que se debe ampliar el rastreo, incluyendo ampliar la capacidad de diagnóstico, el aislamiento adecuado, la comunicación, eso tiene que seguir. El personal de salud que ha sido incorporado a los diferentes servicios debe continuar, no se debe despedir a la gente porque ya pasó la epidemia y porque la Contraloría debe entender también que estamos en una situación muy difícil, no pueden tomarle cuentas a los hospitales, a los directores, sobre por qué están empleando a personal si ya pasó la pandemia. La pandemia continúa, entonces esto tiene que ver con una cultura de débil preparación. Y eso se ha visto en algunos estudios que se han hecho a nivel mundial, pero también en el Perú, que la capacidad de preparación es una de las más débiles, ¿no? No nos preparamos, reaccionamos bien, miren las epidemias de dengue, reaccionamos bien, pero no hacemos antes las ovitrampas, las campañas de educación, el acuerdo con las comunidades, las visitas, la limpieza de los lugares de infestación, y así podemos repetir en otros problemas. No nos preparamos, reaccionamos cuando ya el problema ocurrió. Entonces, la mirada de salud pública tiene que ser permanente, prevención, trabajo con la comunidad, articulación con los otros sectores, ver los problemas de las causas básicas como los determinantes sociales, el empleo, la educación, la vivienda. Eso tiene que ser un trabajo permanente que debe... Cuando se dicen los políticos, la opinión pública, que es importante la salud y la ciencia, debemos utilizarla realmente, no de nombre, porque se dice la ciencia es muy importante, pero entonces ¿cómo es que hemos dicho que las pruebas serológicas pueden detectar casos activos? ¿Cómo hemos dicho que los tratamientos tienen sustento? No se ha empleado la ciencia. De acuerdo. Ahora, hay un tema que ha dado lugar también a ciertos énfasis nuevos sobre la transmisión del virus, no tanto por contacto directo persona a persona, boca a boca, nariz a nariz, los flujos que uno expele cuando habla en particular, sino del aire, los llamados aerosoles, y eso ha conducido a que se imponga la obligación de usar viseras o protectores faciales para entrar a ciertos lugares cerrados. ¿Le parece a usted razonable? ¿Es útil esto? Ya, las caretas faciales o protectores faciales pueden ser útiles en la medida que se usen en conjunto, en este momento con la doble mascarilla. Con doble mascarilla. O sea, son tres objetos que hay que ponerse. 2 mascarillas y encima un protector facial, la lámina de plástico. Así es. Y esa lámina de plástico deberían fabricarse con cierre entre la frente y la propia pantalla de la careta facial, ¿no? Para reducir los espacios por los que puede entrar el virus. Esa careta facial tiene, si es que se usa con las mascarillas, siempre tiene que usarse con las mascarillas, agrega una capa de protección, reduce la posibilidad de tocarse la cara, protege los ojos, que es una mucosa, es una parte del cuerpo por donde puede entrar el virus, y ¿cómo se llama? Protege de las gotas más gruesas que se pueden recibir de personas que están cerca. Por ejemplo, en un mercado, en un supermercado, en un microbús, ¿no? Entonces, sí está bien agregarlo, pero no para reemplazar. Pero una cosa importante que usted ha dicho, lo de los aerosoles, sí lo hemos seguido personalmente desde que apareció el primer artículo de la doctora Dorel Malen en marzo. Ella hizo un estudio de laboratorio, pero eso nos señaló que había la posibilidad, no estábamos muy seguros. Pero a finales de marzo salieron reportes, no artículos, sino reportes de contagios en poros en Holanda, Francia, Alemania y luego en Estados Unidos. Entonces, acá también varios grupos han encontrado que no habían causas claras, precisas de contagio por objetos o de contagio persona a persona, como usted ha mencionado, ¿no? De cerca, no eran así.
Entonces, ¿qué cosa había cambiado? Una vez en un caso encontramos, por ejemplo, que fue muy difícil porque fue en mayo, encontramos que en un lugar las personas no habían estado en contacto, pero sí habían estado en un mismo, digamos, durmiendo en una misma residencia. En un ascensor hubo un caso famoso, ¿no? Sí, también, pero este caso que hemos visto directamente era que personas que vivían en una residencia de 16 habitaciones personales no habían estado en contacto entre sí, subían separadamente a los sitios donde tenían que ir, y después descubrimos que la persona que limpiaba había sido positiva. Entonces, el contagio se había producido sin que se encuentre. Entonces, ¿cómo se puede producir sin que se encuentre? Nos acordamos del artículo de la doctora Doremalen, nos acordamos de los coros y dijimos, eso es así. Bueno, por eso que desde el año pasado venimos hablando de ventilación, 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 ventilación. ¿no? Ventilación natural, es decir, vaya, ventanas abiertas, puertas abiertas. No está pensando usted en ventilación mecánica artificial, que tiene otras complicaciones, ¿no? También se puede hacer, pero para eso hay que preguntarle a los especialistas. Hay ¿cómo se llama? Filtros que recirculan el aire, lo sacan y luego ingresan aire puro. De acuerdo. Muchas gracias. Siempre es un placer conversar con usted, señor Gosser, pese a que los temas de los que hablamos son graves y son tristes. Muchas gracias por su participación en las 5 o las 7. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos al internacionalista Farid Kahat, que nos explicará por qué es tan impactante en los Estados Unidos la decisión que se tomó hoy en Minnesota sobre un policía al cual se imputa haber matado como homicidio a un ciudadano de la comunidad afro-norteamericana. Una pausa y retomamos las 5 o las 7 con Farid Kahat.